Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 1, integrados por Ariana Torres, María Belén Beas, Gabriela Alvarado, Edgar Garcés, Ronald Cedeño y Eduardo Salinas. La Constitución de 1830 fue promulgada el 13 de mayo de 1830, estableciendo las bases fundamentales en la organización política y jurídica del país. Fue redactar el contexto luego de la transición de la separación de la Gran Colombia. Esta Constitución estableció un sistema de gobierno republicano, en la separación de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En cuanto a los derechos fundamentales, la Constitución garantizaba la libertad de expresión, la libertad de la religión, la libertad individual, la libertad de la propiedad privada. En materia territorial, esta Constitución estableció los límites geográficos del país y proclamó a Quito como la capital del Ecuador. La Constitución de 1835, denominada oficialmente como la Constitución de la República del Ecuador, fue la segunda constitución del país y la primera en donde se empezó a denominarse como República del Ecuador. Reemplazó al Congreso de Diputados e implantó la bicameralidad. ¿En qué consiste la bicameralidad? En la separación de dividir las funciones legislativas en dos órganos. Por un lado, el órgano de la Cámara de Senadores y el órgano de la Cámara de Representantes. Estuvo en vigencia durante la presidencia de Vicente Rocafuerte hasta el año 1843, que es la siguiente constitución. La Constitución de 1843, también denominada como la Carta de la Esclavitud, fue redactada en un contexto de inestabilidad política y conflictos internos del país. Esta Constitución establecía, entre otras cosas, la prolongación del poder ejecutivo, en donde el general Flores buscaba permanecer más tiempo en el poder, y es donde a la ciudad de Guayaquil, el casco comercial del país actualmente, donde fue en ese momento, empezaron a aparecer los primeros movimientos en contra del señor Flores. Y el 6 de marzo de 1845 inició la Revolución Marxista, concluyó con la derrota del señor Flores y empezó lo que es la Constitución de 1845. La Constitución de 1845 estableció un sistema de gobierno centralizado y fortaleció el poder del presidente. También se enfocó en la protección de los derechos individuales y promovió lo que es la educación. Mi siguiente compañero. Buenas noches, doctora. La parte de lo que se podría hablar sobre la Constitución de 1851 es que fue una constitución a modo de respuesta de las tensiones políticas y sociales de la época. Este suceso hizo que esta constitución buscara más que nada establecer un gobierno un poco más equitativo y justo para sus habitantes, para la sociedad como tal. Pero también cabe destacar que tuvo bastantes restricciones en los derechos, más que nada por ciertos grupos de la población. Todavía había esta restricción en quién podía poseer derechos y quién no. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre la Constitución de 1852, la cual fue una carta magna que estableció en el marco jurídico y político para el país durante ese periodo. Fue promulgada el 10 de agosto de 1852 y tuvo varias reformas a lo largo de su vigencia. Esta Constitución fue redactada por el presidente Diego Noboa y fue la primera constitución liberal del país. También estableció la separación de poderes, consagró los derechos individuales, garantizó la libertad de expresión y estableció el sufragio universal masculino.
También estableció la abolición de lo que era la esclavitud y promulgó la educación pública. Sin embargo, esta constitución tuvo una corta duración, ya que fue reemplazada por la constitución de 1861. Gracias. A continuación, expresaremos lo que estableció la Constitución de 1861. Fue otra reforma constitucional importante que estableció un sistema de gobierno centralizado y otorgó poderes amplios al presidente. También se centró en la protección de los derechos individuales y la promoción de la educación. Las reformas constitucionales en el Ecuador durante el siglo XIX marcaron cambios importantes en la estructura política y legal del país. Es así, teniendo en cuenta la Constitución de 1869, la cual experimentaba una época de inestabilidad política y cambios en el poder. El presidente Gabriel García Moreno lideró la redacción de una nueva Constitución, en las cuales tenemos 4 puntos sumamente relevantes, lo cual estableció una república centralista y conservadora, estableció el catolicismo como una religión oficial del Estado, restringió las libertades individuales y políticas en favor del gobierno central. La presidencia se convirtió en un cargo vitalicio y hereditario. Esta constitución tuvo una duración o una vigencia hasta la nueva reforma en el año de 1875, tras la muerte de Gabriel García Moreno. Es ahí cuando reformaron la Constitución en 1878, la cual fue reemplazada después de la muerte de García Moreno y en medio de un periodo de agitación política. Tuvieron 3 puntos muy relevantes, la cual restableció el sistema federal y descentralizado en lugar del centralismo de la Constitución de 1869, reconoció la libertad de culto y eliminó el catolicismo como religión oficial. Restauró ciertas libertades individuales y políticas. Esta constitución tuvo una vigencia hasta la nueva reforma en 1884, la cual fue revisada nuevamente para adaptarse a las necesidades políticas de la época. Es así que tuvo 3 puntos de relevancia, la cual hablamos sobre que mantuvo el sistema federal y descentralizado, continuó garantizando ciertas libertades individuales y políticas, estableció la igualdad ante la ley y el sufragio universal. La Constitución de 1897 del Ecuador. Esta fue la primera constitución como república democrática y representativa. Estableció la separación de poderes, garantizó derechos fundamentales y estableció un sistema electoral. Esta también reconoció la libertad de expresión y prensa, así como la propiedad privada. Sin embargo, esta constitución tuvo una duración corta y fue reemplazada en años posteriores. La Constitución de 1906. Esta fue una importante reforma constitucional que buscaba modernizar y fortalecer el país. Esta constitución estableció la separación de poderes, garantizó derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación y promovió la educación pública y la protección de los derechos laborales. También se estableció un sistema electoral más inclusivo y se fomentó la participación ciudadana. Sin embargo, esta constitución tuvo una duración breve y fue reemplazada por una nueva Carta Magna en años posteriores. La Constitución de 1929. Esta fue un hito importante en la historia del país. Esta Constitución amplió los derechos ciudadanos al establecer el sufragio universal, permitiendo a todos los ciudadanos mayores de 21 años votar en elecciones. También se promovió la igualdad de género al reconocer el derecho de las mujeres a participar en la vida política. Además, se estableció un sistema de educación pública y fue gratuito y se garantizaron derechos laborales. Sin embargo, esta también enfrentó críticas y desafíos durante su implementación. Prosigo con la Constitución de 1938.
la cual fue promulgada durante la presidencia de Aurelio Mosquera Narváez. Esta estableció la separación de poderes, garantizó derechos individuales y sociales y estableció la autonomía de los municipios. También se introdujo reformas en el sistema electoral y promovió la participación política de las mujeres. Esta fue considerada progresista para su época. También estableció los derechos laborales, como la jornada de trabajo que durara 8 horas y la protección a los trabajadores agrícolas. También se reconoció el derecho a la educación gratuita y obligatoria, así como el derecho a la sindicalización. Esto también, por último, garantizó la libertad de expresión y prensa, promoviendo la libertad de pensamiento y opinión. Esta constitución tuvo un impacto significativo en lo que es el desarrollo social y político del país. La Constitución de 1945 fue promulgada durante la presidencia de José María Velasco Ibarra. Esta Constitución estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin discriminación por raza, religión o género. También garantizó los derechos laborales como el salario mínimo y la jornada de trabajo de 8 horas. Se introdujo reformas en el sistema electoral y otorgó derechos políticos a las mujeres. Sin embargo, esta Constitución tuvo una duración corta debido a los constantes cambios políticos que suscitaban en esa época en el país. También estableció lo que era la autonomía de las universidades y promovió la educación gratuita y laica. Además, se reconoció el derecho a la seguridad social y estableció la obligación del Estado de garantizar el bienestar social de los ciudadanos. También se impulsaron reformas en el ámbito agrario, promoviendo la redistribución de tierras y el desarrollo del sector agrícola. Y como sabemos, sin embargo, esta constitución tuvo una duración corta debido a los constantes cambios políticos del país y fue derogada en 1946 y reemplazada por una nueva, que sería la Constitución de 1946, la cual fue promulgada durante el mismo presidente, José María Velasco Ibarra, y esta Constitución otorgó mayor poder al Ejecutivo, consolidando un sistema presidencialista, el cual consiste en que un sistema de gobierno es en el poder ejecutivo está encabezado por un presidente que es elegido directamente por los ciudadanos. En esta Constitución se estableció la separación de poderes y garantizó derechos individuales como la libertad de expresión y asociación. También hubieron reformas en el ámbito económico, promoviendo lo que era la industrialización y la protección de la producción nacional. Se establecieron medidas de protección a los trabajadores y reconoció el derecho a la seguridad social. Esta constitución fue una constitución de carácter autoritario y centralizador. Sin embargo, durante esta época también se registraron tensiones políticas y conflictos, lo que llevó a la caída del gobierno de Velasco Ibarra en 1947. Gracias. En 1967, más que nada se buscaba establecer un gobierno un poquito más democrático, poquito porque no se agregó democrático y participativo. Se introdujeron cambios en la estructura del gobierno para emplear los derechos civiles y políticos de la población. Esta constitución se puede decir que estableció la separación de los poderes, no a los que conocemos hoy en día, pero hizo un cambio, ¿no? Y garantizó la protección de los derechos humanos. Esta constitución también tiene un nombre, como se la puede conocer, y en mi caso nunca la he escuchado, pero también se la puede conocer como la Constitución Azul, por estos avances que tuvo, más que nada en los derechos humanos. Fue algo bastante importante y significativo y que puedo decir que dio una pauta a un avance que fue lento, pero fue un avance. En la Constitución de 1969, esta nueva reforma, que se puede decir que fue más que nada una respuesta a las tensiones políticas y sociales que existían en la época. Esto también buscaba establecer este tipo de gobierno equitativo. Aún seguía el gobierno en búsqueda de esto, pero también tenía restricciones en los derechos. Aún tenían restricción a quién participaba
o más que nada quién gozaba o no de los derechos, ¿no? Esta constitución introdujo esos cambios al sistema electoral y en significativos, y promovió un poco más la descentralización del poder. Por las convicciones que tuvo esta constitución, más que nada en su época, es que se podría decir como que el Estado como tal y el pueblo como que cogieron valor y quisieron ya alzar su voz y pedir una reforma importante que haga el cambio de una vez por todas. A esta reforma me refiero a la de 1998. En esta reforma, más que nada esta constitución, que es una reforma de renombrada, que la podemos decir así, constitucionalmente hablando, ¿no? Es una de las más importantes, ya que fue el resultado de un proceso de la Asamblea Constituyente, donde esta vez sí buscó y se encargó valga la redundancia, buscar establecer un Estado de Derecho garantizado, enfocado en los derechos humanos y promover la participación ciudadana. Esta vez ya no iba a prohibirse, ya no iba a limitarse, iban a promoverla para que exista, para que se lleve a cabo. Se reconoce la pluriculturalidad y la diversidad étnica del país. Esta constitución introdujo más que nada a todo el pueblo ecuatoriano, no solo al montuno y al mestizo, sino a toda la diversidad étnica que en su momento se puede decir se conocía. Este sistema político y jurídico, más que nada, en el Ecuador, estuvo enfocado todo este tiempo en eso, en la protección de los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos del Ecuador. A quiero dar un paso a la constitución que tenemos actualmente, la constitución de 2008, la constitución que nos representa como país y que me da el orgullo como ecuatoriana decir que nuestra Carta Magna actual es considerada una de las mejores estructuras constitucionalmente de América Latina y también se podría decir en ciertas partes mundialmente, ¿no? Esta constitución fue aprobada el 20 de octubre del 2008, reemplazando más que nada esta constitución. Pero yo no quisiera decirle reemplazando, sino que manteniendo un poco la base que era respetar los derechos humanos y la diversidad de nuestro país. Es una constitución progresista y introdujo un poco de estos cambios actuales en los que ya existieron o habían como estas pautas en la de 1998. En estos aspectos, pues les puedo nombrar que esta constitución establece que el Ecuador es un estado unitario, intercultural, plurinacional y se reconoció garantías para los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y montubias. Y aún faltan muchísimas nacionalidades que están dentro de nuestro país, como las culturas shuar y demás. También el derecho a las mujeres un poquito más significativo. También establece el buen vivir, el summa causai, que en la búsqueda, se sigue manteniendo búsqueda de un bienestar material y espiritual de las personas con naturaleza. Y un cambio significativo que tuvo ahora último es que reconoce esta constitución del 2008, nuestra constitución del 2008, reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho y promueve el respeto a este, más que nada para que exista esa conservación de ambiente, dando sanciones a nivel constitucional si faltamos el respeto a nuestro medio ambiente, ya que se ha visto reflejado, un ejemplo es muy claro, el Yasuní Tete, perdón, me estaba acordando, y todo lo que se quiere preservar de la naturaleza porque es algo precioso que tenemos en nuestro país. Y no solo la naturaleza, sino la diversidad de culturas y de personas maravillosas que tenemos. Eso es todo por nuestra parte, el grupo número 1, doctora. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.